Muy buenas tardes con todos los presentes. Continuando con el ciclo de conferencias El Perú del siglo XVI, en esta oportunidad vamos a contar con la presentación de la ficha léxica titulada Marañón español o indígena, a cargo de la lingüista María Claudia Delgado. Ella es lingüista por la Universidad Católica del Perú y actualmente es integrante del equipo de trabajo de glosas croniquenses. Adelante, María Claudia. Gracias, Emanuel. Buenas tardes. Bueno, la voz Marañón forma parte de nuestro repertorio léxico hasta el día de hoy y tiene varios referentes en el Perú y realmente en toda la región amazónica. El más resaltante es el río Marañón que fluye íntegramente por el territorio peruano. Cuando escuchamos Marañón, creemos que se trata de una palabra española, y en efecto, Marañón es un nombre muy antiguo en España, incluso antes de la conquista, y aparece citado en documentos tan tempranos como el siglo XI. Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que el río Marañón se llame así por el nombre Marañón de España. En esta sesión vamos a centrarnos justamente en este tema, el origen del nombre Marañón en América, más específicamente el del río Marañón. Ahora bien, el análisis de la nominación en territorios colonizados presenta siempre una serie de retos específicos, en la medida que están mediados por una cosmovisión diferente e invasora, ¿no? En este caso sería la percepción europea, sus nociones de la geografía, etc. En el caso concreto ya de los ríos de la Amazonía, el desafío se vuelve más complejo en la medida que se incrementan las variables de influencia entre lenguas, culturas, pueblos originarios y colonizadores, ¿no? Porque estamos hablando de una zona en donde convergen los españoles y los portugueses. Entonces, ¿cómo surge el término? El río Marañón primero aparece en los documentos cronísticos que registran las expediciones amazónicas por la costa atlántica antes de la llegada de los españoles al Perú. Acá les mostraré un mapa en donde se puede ver Sudamérica, o bueno, la parte donde está el Perú y Brasil. Y bueno, no puedo utilizar el puntero, pero digamos que las primeras expediciones amazónicas inician por el Atlántico, por la parte del noreste de Brasil, y entran por la desembocadura del río Amazonas. Ahora bien, en la segunda mitad del siglo XV se dispensan una serie de expediciones, más o menos como media docena, para explorar el territorio amazónico eh, de manera siguiendo la desembocadura del río. Una de las expediciones más importantes fue la de los hermanos Pinzón, que se permitió, me parece que en el año 1499. Y esta abarcó 3 viajes. El primero de Vicente Ñáñez, el segundo de Diego de Lepe y el último de Vélez de Mendoza. Ahora, ¿por qué esta expedición, la expedición de los hermanos Pinzón, es tan importante, sobre todo para esta zona? Porque configuran las primeras descripciones de las zonas amazónicas, de estas zonas amazónicas en específico. Y estas han sido recogidas en gran parte por Anglería, Fernández de Oviedo, Las Casas, Gómara y Herrera, entre otros. De estos viajes es particularmente importante el viaje de Diego de Lepe, que se da alrededor del 1500, ya que a partir de la transcripción paleográfica de los itinerarios de este viaje, podemos constatar el uso, si no el primer uso del término Marañón en épocas tan tempranas como el 1500. A partir de estas informaciones y de este viaje en específico, humanistas e historiadores de la época como Pedro Mártir de Anglería, desde la península, sin tener que venir a América en ningún momento, construyen después los imaginarios de riquezas y tesoros en la región, ¿no? Alimentando la avidez de los conquistadores y contribuyendo a la falsa identificación de ciudades doradas y también de los ríos, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, analizaremos las diferentes teorías alrededor del origen del término Marañón. Existen 2 tipos de aproximaciones a este respecto, una que refiere a un origen nativo del término y otra a un origen español. La primera teoría se remonta a Anglería, que señala, bueno, para hacer una breve descripción de Anglería,
Pedro Mártir de Anglería era contemporáneo de Colón, básicamente. Él nunca viene a América, pero se sirve de las informaciones que le dan los primeros exploradores que llegan al Caribe y a las Américas para generar su obra, que son las décadas, ¿no? Son alrededor de 3 décadas con 10 libros cada una, en donde relata esas primeras expediciones a América. Y todo desde una perspectiva pues muy española y sin informar, no es información de primera mano, pero porque él no ha venido acá, pero digamos que es muy temprano, ¿no? Ahora, ya en su segunda década, en su libro 9, el capítulo 3, que se publica alrededor de 1514, él ya habla del Marañón. O sea, ya está publicada en 1514 y ya menciona Marañón. Acá tenemos lo que le escribe porque le escribe en latín. Eh, Acá dice, Marañón le llaman los habitantes del río y también los de regiones adyacentes, ¿no? Ya está el nombre Marañón, ya aparece publicado para comienzos del siglo XVI. Por otro lado, tenemos la teoría de un origen español del nombre. Y esta teoría básicamente comienza con los primeros cronistas que arriban al Perú, recién en 1532, y atribuyen el nombre del río a un capitán español. Así, en 1555, Zárate dice, y este río se llama Marañón porque el primero que descubrió la navegación de él fue un capitán llamado Marañón. Esta versión, luego reproducida por el padre Limón y recogida por el padre Pablo Maroni, ambos jesuitas, y que se reproduce durante el siglo XVII y XVIII. Acá tenemos lo que recoge Maroni. Dice, el nombre que hoy le dan comúnmente no solo a los misioneros de la compañía, sino también todos los que habitan las provincias cercanas del Perú, no es otro que el de Marañón, nombre que le dio su primer descubridor, el capitán Marañón, quien registró su boca algunos años antes de la conquista del Perú. Entonces ya tenemos esta figura de un capitán Marañón. Como se ha reproducido bastante, varios historiadores han tratado de elaborar más sobre este personaje en particular. Y la figura más cercana que se encuentra a este capitán es la de un capitán apellidado Frías Marañón, que acompaña al adelantado Mendoza en 1533 y que también explora el río Jaén. Lo que dice también el padre Maroni es que este Frías Marañón viene por el Darién, o sea, él no viene por la parte atlántica, sino por la parte del Pacífico, entra a Jaén y baja al Río de la Plata con Mendoza en 1535. Todas las informaciones que se tiene de este capitán son a partir de la década del 30, o sea, bastante después de los registros de Anglería, ¿no? Ahora vemos cómo, entrado el siglo XX, se sigue reproduciendo la teoría de un supuesto origen español, de la palabra Marañón. Acá tenemos lo que cree Bayo Ciro. Bayo Ciro es un escritor de comienzos del siglo XX y las informaciones que ha podido recoger sobre el Marañón, ¿no? Dice, el nombre del capitán Marañón lo encuentro por primera vez en la expedición del adelantado Mendoza al Río de la Plata en 1535. Mandado uno de los buques de la flota. Según Oviedo, sufrió una derrota en el camino y llegó a la isla de Santo Domingo. De aquí se trasladaría al Darién y al Perú, o sea, por la parte del Pacífico. Se ve que era un hombre de valía por cuanto sus compañeros del Plata le consagraron un recuerdo llamando la Marañona a la nao que fue a España con los comisionados para dar cuenta al rey del estado de aquella tierra. O sea, ellos dicen, bueno, él dice, tiene cuenta de que este capitán Marañón era tan buen compañero que le nombran a la nave con su nombre. Y me parece, esta analogía es la que utilizan luego también otros escritores o historiadores, no historiadores, otros escritores para aludir al nombre de Marañón, que porque él era tan sobresaliente le pusieron Marañón al Marañón. Eh, en la misma cita, Bayo Ciro habla de un Jerónimo Marañón, figura como corregidor de Copacabana, cuando la información sobre la Virgen de la Advocación.
Además de eso, el apellido Marañón sigue en boga en nuestros tiempos. Eso era a comienzos del siglo XX. Como vemos, él no tiene claridad y eso pasa con otras figuras. No hay una claridad respecto a ese personaje. Él dice que puede ser este capitán Frías Marañón, como podría ser este otro Marañón que fue corregidor en Copacabana en esa época. Podría ser para él cualquiera de los dos. Esto quiere decir que no se sabe, no hay ningún registro específico de un capitán Marañón por el cual se haya nombrado Marañón al Río. Si bien es cierto, existen algunos registros entonces sobre este capitán a partir de la década de 1530 en el territorio americano, pero estos son posteriores a los primeros registros del término que datan del viaje de Lepe en 1500, que detallan Glería ya en la década, en su primera década, cuando dice que dieron con un río llamado Marañón, tan ancho que sospecho que es fábula. Y eso también hace referencia a las medidas, a los conceptos y estas nociones antiguas que tenían sobre la geografía. Ya que el nombre del río precede a la llegada del capitán, como por 30 años, dado que el libro 9 se publica alrededor de 1501. La afiliación entre ellos, entre este capitán y el nombre del río, parece ser más bien forzada, ¿no? Otra versión que aduce un origen español para el nombre del río es la de Juan de Castellanos, que alega que se nombra el río por unos nautas que acompañaban a Lepe en su embarcación, que provenían de Villa Navarra, y esto estaba cerca a un pueblo que se llamaba Marañón. Sin embargo, esta hipótesis también resulta poco convincente porque, eh, bueno, eran subordinados y teniendo en cuenta la jerarquía que se daba en estas embarcaciones y en estas expediciones, no coincide con la significancia de nombrar hitos territoriales en los nuevos territorios, ¿no? Con la importancia que esto requiere. Ahora, si volvemos a la teoría de la voz nativa y observamos la toponimia de la zona amazónica, encontramos algunas voces similares, siendo el caso de Marayó o Marayó el más cercano a Marañón. Ahora les voy a mostrar un mapa en donde se puede ver, este mapa es actual, en donde se puede ver, no sé si ven los puntitos, hay una isla punteada cerca al nombre Belén. Esa isla punteada es la isla de Marayó. La isla de Marayó es el nombre de una isla en la desembocadura del río del Amazonas, en la costa atlántica de Brasil, justamente la zona por la que comienzan las expediciones amazónicas en los 1500. Si examinamos el mapa actual de la isla del Marayó y seguimos la ruta del Amazonas, que la ruta del Amazonas es la línea, bueno, el río más gordito, más celeste que se puede ver atravesando Brasil y llegando al Perú. Ese es el río Marañón. Si se sigue esa ruta, podemos ver que se llega fácilmente al río Marañón, que es el que está en rojito. Sobre esta isla hay estudios arqueológicos que han encontrado que en ese lugar se estableció una cultura prehispánica llamada la cultura marayoana, pues marayoana, se asentó ahí aproximadamente desde el año 400 antes de Cristo y llegó a los 1600, ¿no? Y que se extingue con la llegada de los españoles. Debido a la similitud en los nombres y a la ruta de fácil acceso entre uno y otro hito, se debe tener en cuenta una posible filiación entre estas palabras. Ahora, considerando ambas aproximaciones, la española, la teoría española y la teoría ya vendría a ser marayoana, podemos acercarnos un poco más al origen del término marañón. Es posible que al comienzo de sus expediciones en la costa del Atlántico brasileño, los españoles escucharan o recogieran el nombre Marayó o algún otro similar y lo asimilaran a su léxico para poder
pronunciarlo, filtraron rasgos fonéticos y adecuaron características lingüísticas, ¿no? Generando así una evolución de la palabra. Como no tenían los mismos fonemas, tuvieron que adecuarlo para poder pronunciarlo en el español. Ahora, en la evolución de la palabra marayó a marañón, el cambio fonológico que más llama la atención es el proceso de nasalización. La nasalización es básicamente cuando un sonido se vuelve más nasal. En este caso sería el y, que se vuelve ñ, ¿no? En el español, el fonema y de por sí es muy poco común y no forma parte del repertorio fonético de las consonantes de nuestra lengua, no lo usamos en nuestra lengua, pero sí está, bueno, en el portugués. Probablemente los hablantes no encontraron un contraste fonológico, o sea que no había una distinción entre el y otra fricativa sibilante como el y, sino que eran variaciones de un mismo fonema. Sin embargo, ya existía dentro de su repertorio un término muy cercano, ¿no? De repente no podían pronunciar Marayó con tanta facilidad y encontraron un término muy cercano, ya en su repertorio fonético muy arraigado, que era Marañón. Entonces, para el siglo XV, o sea que es cuando llegan los españoles a esta zona, Marañón era un nombre ya muy antiguo en España, muy arraigado en el repertorio léxico de los navegantes de las primeras expediciones. En este sentido, es probable que en lugar de utilizar un fonema poco conocido como y, los hablantes optaran por utilizar una voz que ya formaba parte de su léxico. Les resultaba mucho más fácil utilizar marañón en vez de aprender a pronunciar el y. A esto se le añade que los fonemas en cuestión, los sonidos, ñ y y, se articulan básicamente en la misma zona de la boca, en la zona postalveolar, que está arriba en el puente de la boca, y alveopalatal, que está un poquito más adelante, ¿no? Lo que facilitaría un proceso de asimilación nasal. O sea, porque estos sonidos se articulan en lugares que están cerca en la boca, sería mucho más fácil que en vez de, como se parecen tanto, digamos, cuando los producimos en la boca, pues para ellos probablemente no generó mucha diferencia utilizar uno en vez del otro. Si bien es cierto, el tránsito de Marayó a Marañón respondería a un proceso fonológico, lingüístico en general, es necesario notar que hay una carga política, cultural e histórica detrás y que conlleva la preeminencia de un nombre o de la etiqueta del español, ¿no? Los monumentos simbólicos que influyen en nuestra vida, nombrar estos monumentos tiene una influencia y tiene una importancia dentro del colectivo. Es por esto que al comienzo de la conquista los españoles tratan de utilizar nombres españoles, nombres europeos, tanto como topónimos y patronímicos. Básicamente la conclusión sería que estando este término ya asimilado, se busca establecer un origen hispano para este, y que luego se utilizan crónicas, se utilizan documentos más oficiales para cimentar esta teoría. Y bueno, en general, al final esto tiene repercusiones sociales y culturales que duran hasta el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, María Claudia, por la presentación. A continuación tenemos un comentario de uno de nuestros usuarios que nos está acompañando el día de hoy. Lo voy a compartir para acá para que lo puedas visualizar. A ver, dice, hay ejemplos parecidos del paso de de Marayó a Marañón. Depende, creo que lo que está diciendo es que si hay otros topónimos que hayan hecho ese cambio, porque si no puede ser especulación. Ahora, depende en qué lengua. O sea, si fueran los dos términos de una sola lengua, tendría que haber un cambio regular, como tú estás proponiendo, ¿no? O sea, que sea un cambio
claro, que sea un cambio regular dentro de una lengua, ¿no? Como por ejemplo, en el español la se volvió, eh, la y se volvió, no, o sea, tiene que ser dentro de una misma lengua. Lo que yo estoy proponiendo es de una lengua que ya no sé, vendría a ser la lengua marayoana, ni siquiera el portugués al español. Estoy tomándolo como un caso de asimilación que puede pasar, que puede tener ejemplos particulares. Ahora, por ahora no tengo otros ejemplos de esa lengua específica porque no tengo un corpus para ver estos cambios de forma regular, pero lo estoy tomando como un caso de asimilación específica a este caso. Bien, y sobre lo que habías mencionado, María Claudia, en torno a lo que es sobre todo las fuentes, tú has estado ahí citando algunas fuentes. Es interesante poder identificar que para, sobre todo para la historiografía, por ejemplo, peruana, es como que las fuentes más tempranas son las relacionadas a las crónicas del descubrimiento, de la invasión, y también, por ejemplo, las relaciones geográficas, pero tú también al principio has mencionado, por ejemplo, estos itinerarios que son de inicios del siglo XVI. Eh, Según el rastreo que tú has podido realizar para esta ficha léxica, ¿cuál crees que es su relevancia de estos itinerarios a tomar en cuenta? Claro, sí, bueno, han sido súper importantes, pero no ha sido fácil necesariamente llegar a ellos, como tú dices, y nosotros mismos dentro del proyecto nos enfocamos en las crónicas del siglo XVI por ser justamente las más tempranas, las que de repente Ujú. acceden un poco más al acervo semántico de las lenguas originarias. Em, y dentro del mismo proyecto nos centramos dentro de un ámbito más andino. Y dentro de todo, a veces salir de eso es un poco complicado, ¿no? Buscar un poquito más allá, porque en las mismas crónicas, Zárate es uno de los más tempranos que nosotros tomamos en glosas, porque está en el glosario de la página de glosas, y él pone ahí en la misma crónica y está glosado, ¿no? Marañón es un nombre español porque es el nombre de un español, ¿no? Y si lo tomamos tal cual, nosotros también, pues no lo hubiéramos glosado, ¿no? No hubiéramos sabido esta posibilidad y de repente acceder a estos documentos o estas obras o conocer de ellas, pues también es importante, ¿no? De repente ir un poquito más allá de los ámbitos a los que estamos acostumbrados. Pero sí, de hecho, sí, no es que fuera difícil acceder a ellas, porque de hecho las décadas de Marta y de Anglería no han sido reeditadas, me parece, en hace poco, bueno, hace unos 30 años, en Argentina. Están en español porque Anglería escribía en latín. Sí están al alcance, pero de repente salir un poco de lo que nos enseñan en la universidad, porque, bueno, al menos mi formación ha sido muy cerrada, muy al Perú, muy a lo andino, Ujú. eh, y ni siquiera ha habido de repente ese esfuerzo interdisciplinario. Yo creo que llegar a estos documentos que no necesariamente que sean de difícil acceso, pero conocer de ellos eh, es importante. He llegado a eso porque en el mismo proyecto hay personas de diferentes carreras, entonces ha sido más que nada un esfuerzo interdisciplinario y es básicamente jalar el hilo. Eh, sí, he contado con el apoyo de una amiga que es historiadora y que justamente me ayudó a conseguir algunos documentos del AGI, del Archivo General de Indias, y luego ahí ir jalando un poco más y encontrar pues las nuevas ediciones y documentos que de repente están más accesibles para, no sé, historiadores españoles o gente que se desenvuelve en una perspectiva de repente más, no medieval, pero más hispanista de repente. Genial. Aquí tenemos otro comentario, es de Lidia Fosa, que menciona, muy interesante, quizás se podría sustentar tu propuesta en que el hidrónimo no lleva una alusión a algún tema religioso católico. Pone el Río de la Paz, el Río de San, etcétera. ¿Qué podrías mencionar quizás sobre este comentario? Disculpa, ¿podría ver el comentario?
Ahí no Sí, está. acá te lo comparto. En que el hidrónimo no lleva el segundo tenor. Sí, claro. Claro, para diferentes tipos de hitos territoriales, ya sean hidrónimos, que es el nombre de los ríos, o topónimos, habían diferentes, yo creo que son diferentes estrategias de nombrar de los españoles. Tenían los nombres de por sí, por ejemplo, el Amazonas se llamó Orellana una época, porque era el apellido de la persona que lo descubrió. Em, Tenían nombres católicos, de la paz, de nombre de santos. em, este podría pasar como me parece que Marañón podría pasar como un nombre de río. eh, Se puso el apellido de quien lo descubrió de nuevo. Creo que por eso es que se toma y se le da tanta fuerza en las crónicas a esa teoría, porque como mencioné en la sesión, hubieron no solamente una, sino varios intentos o varias teorías o mini teorías para tratar de justificar un origen español. O sea, también se trató de decir que el lugar de origen de algunos tripulantes ni siquiera era Marañón, sino como que era de una villa cercana al Marañón. O sea, hubieron varias teorías, yo creo, de hacer pasar este nombre o de hispanizar este nombre o de hispanizar lo que significaba, ¿no? Hubieron varias teorías, pero creo que porque era también común poner el nombre de los apellidos de los descubridores, se trató de impulsar más esta teoría, ¿no? La de que era el nombre del apellido de un capitán, que ese capitán, como hemos visto y también lo que hemos encontrado en el AGI, es que no hay pistas de él, no tiene un nombre específico, o sea, se hace, los mayores esfuerzos que se hicieron fueron de tratar de identificarlo como Frías Marañón, pero no hay claridad al respecto. No hubo ni siquiera ahora, ¿no? De una persona específica que se apellide Marañón, eh, que exista y que haya pasado por ahí, que le haya puesto su nombre, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es interesante porque no solamente Marañón es el nombre yo creo que no es el nombre del río, sino que en esa época, y no sabría decirlo a ciencia cierta si ahora, pero Marañón era básicamente cómo llamaban a la zona. Este, la isla del Marañón, si es que lo vimos en el mapa, está en la desembocadura, justo por donde entran los ríos. Yo creo que se recoge justo ahí el nombre y como de repente los indígenas lo utilizaban, no necesariamente para solamente el nombre del río, sino de repente para la zona, se recoge el nombre y luego utilizan el nombre para varias cosas, ¿no? Y por eso es que también tiene varios referentes hoy, ¿no? Brasil tiene el estado de Maranhão, aunque también ese nombre es posterior. Pero sí, o sea, yo creo que ha sido una palabra que se ha recogido al comienzo de un trayecto y como vemos, es una ruta casi directa, o sea, solamente entras por ahí, te vas por todo el Amazonas y sales en Marañón, desembocas en el Marañón y ya en el Perú. Eh, Caben muchas posibilidades, porque las nociones de la geografía en esa época eran muy diferentes y muy antiguas también. Es interesante también plantear justamente lo que tú sostienes en torno a que es un tema que pone sobre la mesa como para poder continuar la investigación en torno justamente no solo al origen mismo, como ya has planteado, ya sea por el argumento que se sostiene, que quizás es mucho más sólido en torno a lo que es su origen nativo, indígena del término, sino también cómo ha sido la secuencia, ¿no? Porque estamos hablando entonces desde una perspectiva histórica, por ejemplo, de una historia más transnacional, una historia más global, ¿no? Que nos permitiría abordar el tema. Eso es lo interesante, ¿no? Y justamente es a partir de las fuentes del siglo XVI que se viene trabajando en glosas, ¿no? Claro, yo creo que, como dices, y yo creo que es muy cierto para todo lo que son territorios colonizados, como te Ujú. digo, porque me parece que esta información está mediada,
no viene de primera mano, no viene de los indígenas Ujú. o de los primeros habitantes. Y es cierto para todos los territorios colonizados, pero me parece específicamente muy correspondiente también a la zona amazónica, ¿no? Hay muy poca claridad en muchas cosas, hay una interferencia, una influencia de actores ahí, de actores hablando de lenguas, diferentes, bueno, hay una cantidad inmensa de lenguas en la Amazonía, de colonizadores también, porque es una historia compartida, ¿no? Es con los portugueses. Ellos tienen el Marañao, ¿no? Y también tenían diferentes referentes de lo que era el Marañao. Incluso el estado de Marañao, ahora en Brasil, ¿no? Se dice, está en sus documentos, creo que en su página de Wikipedia también, ¿no? Una de las teorías es que se llama Marañao por el río Marañón del Perú, ¿no? Entonces son cosas que se apilan y se van construyendo unas encima de otras, pero sin un inicio claro. Y todo eso es porque hay, bueno, diferentes influencias, diferentes actores, ¿no? En eso. Interesante. María Claudia, ya para ir terminando, aquí tenemos un comentario, o en base al comentario de Nancy, que también es integrante de Glosas, que está relacionado justamente a resaltar el uso de fuentes que tú has llevado a cabo para poder realizar tu ficha léxica. ¿Podrías mencionar estas fuentes que has utilizado como para ya terminar en torno para incentivar la investigación sobre este término que es Marañón? Ah, sí, claro. Los invito a que revisen las fuentes, sobre todo me parece súper interesante lo de Pedro Mártir de Anglería, sus décadas, son un montón de libros, pero están reunidos, me parece que en una edición, como les digo, en la Argentina, que es de 1945, me parece. Si quieren saber un poco más de la cultura marayoana, que no lo estoy pronunciando bien, pueden revisar el libro Marayó de Araujo de Costa. También, bueno, sí les recomiendo bastante el libro del Adilado Gil Munilla, que trabaja, bueno, un montón de estudios sobre el descubrimiento de Marañón y se centra también en el río Napo y en el río Pará. Eh, también pueden revisar los documentos de los padres jesuitas y bueno, la glosa de Agustín de Zárate que se encuentra en Glosas Croniquenses. Y bueno, yo creo que lo que ayuda un montón, a mí me ayudó, y eso que yo no soy geógrafa, es revisar los mapas, aunque no sean antiguos, los mapas actuales te ayudan mucho a visibilizar las rutas que se tomaron eh, y las rutas que toman las palabras también. Entonces es bien interesante. Genial, muchas gracias, María Claudia. Y también agradecemos a todos los usuarios que nos han acompañado el día de hoy en esta ya tercera presentación de nuestro ciclo de conferencias El Perú del siglo XVI. Y bueno, nos despedimos nuevamente invitándolos a que puedan visitar nuestra página web, en donde justamente, como mencionó María Claudia, pueden revisar todas las glosas que se han ido trabajando en glosas croniquenses de autores como justamente Agustín de Zárate o Jerez también, que ha mencionado nuestra conferencista el día de hoy. Muchas gracias a todos. María Claudia, gracias también por tu participación. Muchas gracias.